Samuel, un joven marcado por la pobreza, soñaba con cambiar su destino. Su madre, enferma y sin recursos para pagar el medicamento que le devolvía fuerzas, era su razón de vivir. Con cada moneda que ganaba vendiendo dulces en la calle, Samuel no pensaba en sí mismo, sino en ella. El sacrificio se convirtió en su camino, la disciplina en su arma y la esperanza en su motor. Doblando esfuerzos, renunciando a placeres, decidió que la única manera de salvar a su madre era convertirse en exitoso. Aunque tuviera que darlo todo, Samuel nació en un barrio donde la esperanza parecía un lujo. Las casas eran de ladrillo sin pintar, las calles polvorientas, y la vida se medía en monedas contadas al final del día. Su madre, doña Rosa, era el corazón de la familia, una mujer fuerte, pero marcada por una enfermedad silenciosa que poco a poco le robaba energía. Los médicos habían recetado un tratamiento costoso, un medicamento que debía tomarse cada mes, pero el dinero nunca alcanzaba. Samuel veía cómo su madre disimulaba el dolor con una sonrisa, y esa imagen se clavaba en su corazón como una promesa. Algún día, él le daría una vida digna. El padre había abandonado el hogar cuando Samuel era apenas un niño, dejando a Rosa con la carga de criar sola a sus hijos. Samuel, siendo el mayor, asumió responsabilidades antes de tiempo. A los 12 años ya sabía lo que era trabajar. Cargaba bolsas en el mercado, limpiaba vidrios en los semáforos, hacía mandados por unas pocas monedas. Pero esas monedas se evaporaban rápido y nunca alcanzaban para cubrir lo esencial. Cada vez que Rosa debía elegir entre comprar comida o pagar parte del medicamento, Samuel sentía que la injusticia del mundo lo empujaba a luchar más fuerte. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, vio a un hombre vender dulces en una caja improvisada. Los niños corrían hacia él con sonrisas, y Samuel notó cómo las monedas caían una tras otra en sus manos. Fue entonces cuando pensó, si yo pudiera empezar con algo pequeño, quizás podría multiplicarlo. Esa idea se convirtió en obsesión. Con lo poco que tenía, compró un puñado de caramelos y salió a la calle. Al principio, la gente lo miraba con desconfianza, pero su voz firme y su sonrisa honesta convencían a los transeúntes. Caramelos, dulces, para alegrar la tarde. Repetía una y otra vez, hasta que las monedas comenzaron a sonar en su bolsillo. El primer día no ganó mucho, pero guardó cada peso en una caja de zapatos bajo su cama. No lo gastó en comida extra, ni en ropa, ni en diversión. Lo guardó con disciplina, porque sabía que cada moneda era un ladrillo en el puente hacia el futuro. Rosa lo miraba con ternura y preocupación. Hijo, no quiero que te desgastes tanto. Pero Samuel respondía, mamá, algún día no tendrás que preocuparte por nada. Este sacrificio es por ti. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Samuel aprendió a negociar con los proveedores del mercado, compraba dulces al por mayor y conseguía mejores precios. Con cada ahorro, aumentaba su surtido. Ya no llevaba solo caramelos, sino también chicles, galletas y pequeños chocolates. Su caja improvisada se transformó en un puesto más organizado, con una mesa de madera que él mismo construyó con tablas recogidas de la basura. La gente comenzó a reconocerlo. Ahí está el muchacho trabajador, el de los dulces. Su reputación crecía, y con ella sus ventas, pero la enfermedad de Rosa avanzaba. Había días en que apenas podía levantarse de la cama, y Samuel sentía que el tiempo corría en su contra. Cada vez que veía el frasco vacío del medicamento, se juraba que nunca más faltaría. Esa promesa lo impulsaba a trabajar más duro. Se levantaba antes del amanecer, recorría calles enteras y regresaba tarde en la noche con los bolsillos llenos de monedas. No era riqueza, pero era esperanza. Una noche, mientras contaba su dinero, Samuel se dio cuenta de que ya tenía suficiente para comprar el medicamento completo. Corrió a la farmacia y lo llevó a casa con orgullo. Rosa lo miró con lágrimas en los ojos. Hijo, no sabes lo que esto significa para mí. Samuel respondió con firmeza, mamá, este es solo el comienzo. Algún día tendrás todo lo que mereces. Ese momento se convirtió en el motor de su vida. No trabajaba solo por dinero, sino por amor, por gratitud, por la promesa de devolverle a su madre la paz que tanto necesitaba. Así comenzó la historia de Samuel, un joven que, con un puñado de dulces y un corazón lleno de sacrificio, decidió desafiar la pobreza. No tenía estudios, no tenía padrinos, no tenía suerte, solo tenía disciplina, fe y la certeza de que cada moneda guardada era un paso más hacia la libertad. El negocio de los dulces comenzó a crecer poco a poco.
Samuel ya no era el niño con una caja improvisada, sino el joven con un puesto fijo en la esquina más transitada del barrio. Su mesa de madera estaba llena de colores, caramelos, chicles, galletas, chocolates. Los niños lo buscaban, los adultos lo respetaban. Y cada día, las monedas caían con más frecuencia en su caja de zapatos. Pero Samuel no se dejaba engañar por la ilusión de la abundancia. Cada peso que entraba tenía un destino claro: ahorrar, reinvertir y, sobre todo, asegurar el medicamento de su madre. Rosa, sin embargo, empeoraba. Había días en que el dolor la obligaba a permanecer en cama. Y Samuel sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. El medicamento ayudaba, pero era insuficiente. Los médicos hablaban de tratamientos más caros, de visitas regulares, de cuidados que parecían imposibles para alguien que apenas empezaba a levantar cabeza. Samuel escuchaba en silencio, apretando los puños, y se juraba que no descansaría hasta darle a su madre lo que necesitaba. El sacrificio se volvió rutina, mientras sus amigos gastaban dinero en ropa nueva, en fiestas o en pequeños lujos. Samuel se negaba a gastar un solo peso en sí mismo. Sus zapatos estaban rotos, su ropa desgastada, pero él no se quejaba. Cada vez que sentía la tentación de comprar algo para sí, miraba a su madre y recordaba que su prioridad era ella. No necesito nada más que verla sonreír, pensaba. Con el tiempo, Samuel comenzó a notar que su puesto ya no era suficiente. La demanda crecía y la gente le pedía más variedad. Fue entonces cuando tomó una decisión arriesgada: invertir en algo más grande. Con el dinero ahorrado, alquiló un pequeño local en el barrio. Era apenas un espacio reducido, con paredes descascaradas y un techo que goteaba cuando llovía. Pero para Samuel era un palacio. Allí colocó estantes improvisados y llenó las repisas con dulces, galletas y bebidas. El negocio ya no era solo un puesto en la calle, era una tienda. La noticia se esparció rápido. Samuel abrió su propio local, decían los vecinos. Algunos lo felicitaban, otros lo miraban con envidia, pero él no se dejaba distraer. Pasaba largas horas atendiendo, organizando, limpiando, y al final del día volvía a casa con la satisfacción de haber dado un paso más hacia su sueño. Sin embargo, el sacrificio también traía pruebas. Había momentos en que el dinero parecía suficiente para darse un gusto, una comida especial, una prenda nueva, un descanso. Pero Samuel se repetía a sí mismo que no podía caer en la trampa del gasto fácil. Cada moneda debía ser reinvertida, cada peso debía convertirse en dos. Esa disciplina era su escudo contra la pobreza. La enfermedad de Rosa, mientras tanto, se volvía más cruel. Los médicos insistían en que necesitaba un tratamiento más constante, y Samuel se veía obligado a trabajar el doble. Abría la tienda desde temprano y la cerraba tarde en la noche. A veces apenas dormía, pero no se quejaba. Su cuerpo se cansaba, pero su espíritu se fortalecía. Cada vez que veía a su madre tomar el medicamento que él había comprado, sentía que todo valía la pena. Un día, Rosa lo llamó a su lado y le dijo, con voz débil: «Hijo, no quiero que te pierdas tu juventud por mí». Samuel la miró con firmeza y respondió: «Mamá, mi juventud no vale nada si no puedo darte tranquilidad. Todo lo que hago es por ti». Rosa lloró en silencio, sabiendo que su hijo estaba construyendo un futuro con cada sacrificio. El negocio comenzó a prosperar. Los clientes llegaban no solo por los dulces, sino por la confianza que Samuel inspiraba. Su honestidad, su disciplina y su trato amable lo convirtieron en un referente del barrio. Pronto, el pequeño local empezó a generar más ingresos de los que Samuel había imaginado. Pero él no se conformaba. Sabía que debía seguir creciendo, porque la enfermedad de su madre no esperaba, y el tiempo era su enemigo. Así, Samuel aprendió la lección más dura. El éxito no se mide en lo que uno gasta, sino en lo que uno guarda y reinvierte. Cada sacrificio era una semilla, y cada semilla prometía un árbol de esperanza. Su vida se convirtió en un ejemplo silencioso. Mientras otros buscaban placeres inmediatos, él construía un futuro paso a paso, con la mirada fija en un solo objetivo: salvar a su madre y darle la vida que merecía. El pequeño local de Samuel se había convertido en un punto de referencia en el barrio. Lo que comenzó con una caja de dulces en la calle, ahora era una tienda que atraía a niños, jóvenes y adultos. La gente confiaba en él, no solo por la calidad de lo que vendía, sino por la honestidad con la que atendía. Samuel no engañaba con los precios, no alteraba las medidas, no buscaba aprovecharse de nadie. Su palabra era suficiente para que los clientes regresaran, pero el crecimiento traía consigo un nuevo desafío: el tiempo. Samuel ya no podía hacerlo todo solo. Abría la tienda al amanecer,
atendía a los clientes durante todo el día. Limpiaba, organizaba, negociaba con proveedores y cerraba tarde en la noche. Apenas dormía unas horas y aunque su cuerpo resistía, sabía que no podría mantener ese ritmo para siempre. Además, la enfermedad de su madre requería más atención y él no quería que Rosa pasara sus días sola mientras él se consumía en el negocio. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su vida: contratar ayuda. Al principio le costó aceptar la idea. Pensaba que nadie cuidaría el negocio con la misma pasión que él, pero entendió que crecer significaba confiar en otros. Así, con parte de sus ahorros, contrató a un joven del barrio llamado Andrés, un muchacho humilde que también buscaba oportunidades. Samuel le enseñó todo: cómo atender a los clientes, cómo organizar los productos, cómo cuidar cada moneda como si fuera oro. La primera vez que dejó a Andrés solo en la tienda, Samuel sintió miedo. Caminaba nervioso por la calle, pensando en si todo saldría bien. Pero al regresar, encontró la tienda en orden y a los clientes satisfechos. Fue entonces cuando comprendió que el liderazgo no era hacerlo todo, sino enseñar a otros a hacerlo bien. Con Andrés en la tienda, Samuel pudo dedicar más tiempo a buscar proveedores, negociar mejores precios y planear nuevas inversiones. El negocio comenzó a crecer aún más. Ya no era solo una tienda de dulces, ahora vendía bebidas, productos básicos y pequeños artículos que la gente necesitaba en su día a día. La tienda se convirtió en un lugar indispensable para el barrio. Sin embargo, la enfermedad de Rosa seguía siendo una sombra. Aunque Samuel podía pagar el medicamento mensual, los médicos insistían en que necesitaba un tratamiento más completo. Eso significaba más dinero, más esfuerzo, más sacrificio. Samuel se levantaba cada día con la misma idea en la mente: debo crecer más, debo lograr más, debo salvar a mi madre. Esa obsesión lo mantenía firme. Incluso cuando el cansancio lo golpeaba, el negocio prosperaba, pero también aparecían nuevas tentaciones. Algunos amigos le decían: Samuel, ya tienes dinero, disfruta un poco, cómprate ropa nueva, sal a divertirte. Pero él se negaba. Cada vez que pensaba en gastar en sí mismo, recordaba a su madre en la cama, luchando contra el dolor. Esa imagen lo protegía de caer en la trampa del gasto fácil con el tiempo. Samuel contrató a una segunda persona para ayudar en la tienda. Ahora ya no era solo un joven trabajador, sino un empleador. Tenía bajo su responsabilidad a 2 personas que dependían de él para llevar comida a sus casas. Esa carga lo hizo más consciente de la importancia de su negocio. No podía fallar. No podía rendirse. Su éxito ya no era solo suyo, era también el sustento de otros. Una noche, mientras contaba el dinero y organizaba las cuentas, Rosa lo miró desde su cama y le dijo: hijo, estoy orgullosa de ti, has hecho más de lo que yo imaginé. Samuel la tomó de la mano y respondió: mamá, aún no he terminado, todo esto es apenas el comienzo. Lo que quiero es verte sana, verte feliz, verte libre del dolor. Rosa sonrió con lágrimas en los ojos, sabiendo que su hijo estaba dispuesto a darlo todo por ella. El liderazgo, el sacrificio y la disciplina se convirtieron en los pilares de Samuel. Ya no era solo un vendedor de dulces, era un hombre que había aprendido a transformar la necesidad en oportunidad, la pobreza en negocio, el dolor en motivación. Cada paso que daba lo acercaba más a su sueño: darle a su madre la vida que merecía y demostrar que la riqueza no se construye con suerte, sino con sacrificio. El negocio de Samuel ya no era solo una tienda en el barrio. Se había convertido en un símbolo de esfuerzo y disciplina. Los vecinos lo admiraban, los niños lo buscaban y los adultos lo respetaban. Pero con el crecimiento también llegaron nuevos retos. La competencia comenzó a aparecer. Otros comerciantes, al ver el éxito de Samuel, abrieron locales similares cerca de su tienda. Algunos incluso intentaban copiar sus precios y productos. Samuel lo sabía. El camino hacia la riqueza nunca sería fácil. Al principio, la competencia lo preocupó. Pensaba que sus clientes podrían irse, que sus ventas bajarían, que todo el sacrificio se perdería. Pero pronto comprendió que la diferencia no estaba en lo que vendía, sino en cómo lo hacía. Su trato honesto, su disciplina y su compromiso con la comunidad eran su verdadero valor. Así, en lugar de bajar los brazos, decidió mejorar aún más su negocio. Con los ahorros acumulados, Samuel abrió una segunda tienda en un barrio cercano. Fue un paso arriesgado, porque significaba dividir su tiempo y confiar aún más en sus empleados. Pero él sabía que el crecimiento requería valentía. Organizó a Andrés y a su segundo trabajador para que se encargaran de la primera tienda. Mientras él supervisaba la nueva, pasaba de un lugar a otro, revisando cuentas, negociando con proveedores
asegurándose de que todo funcionara. La carga era enorme, Samuel apenas dormía, y el cansancio lo golpeaba cada día. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a su madre. Rosa seguía luchando contra la enfermedad, y aunque el medicamento ayudaba, los médicos insistían en que necesitaba más cuidados. Samuel se repetía: no puedo detenerme. Cada tienda es un paso más hacia su tranquilidad. La comunidad comenzó a verlo como un ejemplo. Los jóvenes del barrio lo admiraban y decían: si Samuel pudo, nosotros también podemos. Algunos incluso le pedían consejos para iniciar pequeños negocios. Samuel, aunque ocupado, siempre encontraba tiempo para motivarlos. Les decía: el secreto no es la suerte, es la disciplina. Cada moneda que guardes es una semilla, no la gastes en lo que no necesitas, inviértela en tu futuro. Pero el éxito también traía presión. Los proveedores lo buscaban con ofertas, algunos intentaban aprovecharse, otros querían imponer condiciones injustas. Samuel aprendió a negociar con firmeza, sin dejarse engañar. Descubrió que el verdadero poder del negocio estaba en saber decir no cuando algo no convenía. Esa habilidad lo protegió de caer en trampas que podían arruinarlo. La competencia, al ver que Samuel seguía creciendo, comenzó a hablar mal de él. Decían que explotaba a sus empleados, que se enriquecía a costa de los demás. Samuel escuchaba esos rumores con calma, no respondía con palabras, sino con hechos. Pagaba puntualmente a sus trabajadores, los trataba con respeto y les enseñaba a crecer junto a él. Poco a poco, la verdad se imponía sobre las mentiras. Una noche, mientras cerraba la segunda tienda, Samuel se detuvo a pensar en todo lo que había logrado. Recordó aquel primer día con un puñado de dulces en la calle, y ahora tenía 2 locales llenos de productos, empleados que dependían de él, clientes que confiaban en su palabra. Pero lo más importante era que podía pagar el tratamiento de su madre sin preocuparse por el dinero. Rosa, aunque aún enferma, vivía con más tranquilidad gracias a su sacrificio. Sin embargo, Samuel sabía que no podía detenerse. El éxito no era un destino, sino un camino. Decidió que abriría una tercera tienda, esta vez en un barrio más grande, donde la competencia era feroz. Era un riesgo enorme, pero también una oportunidad. Con disciplina y fe, comenzó a planear la expansión. El sacrificio se intensificó. Samuel trabajaba más que nunca, pero su espíritu seguía firme. Cada tienda era un recordatorio de que la pobreza no podía vencerlo, de que la enfermedad de su madre no sería más fuerte que su amor, de que la disciplina podía transformar la vida. Así, Samuel aprendió que el verdadero éxito no era tener dinero, sino tener la capacidad de convertir el dolor en motivación, la competencia en oportunidad y la presión en fuerza. Su historia ya no era solo la de un joven que vendía dulces, era la de un líder que construía un imperio con cada sacrificio. El tiempo pasó, y lo que comenzó como un puesto de dulces en la calle se había transformado en un pequeño imperio. Samuel ya no tenía solo una tienda, ni 2, ahora eran varias, repartidas en distintos barrios de la ciudad. Cada local llevaba su sello de disciplina y honestidad, y la gente lo reconocía como un ejemplo de superación. Los vecinos decían: ese muchacho que empezó con caramelos, ahora da trabajo a decenas de personas. El crecimiento trajo consigo una nueva carga, la responsabilidad de ser empleador. Samuel ya no trabajaba solo por él y por su madre, sino también por las familias que dependían de sus tiendas. Cada empleado confiaba en que recibiría su pago puntual, en que tendría estabilidad, en que el negocio seguiría funcionando. Samuel lo sabía, no podía fallar. Su éxito ya no era solo personal, era colectivo. La presión era enorme. Manejar varias tiendas significaba coordinar horarios, controlar inventarios, negociar con proveedores, resolver problemas de clientes y atender las necesidades de sus trabajadores. Samuel pasaba los días recorriendo locales, revisando cuentas, escuchando inquietudes. A veces sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros, pero no se permitía flaquear. Cada vez que el cansancio lo vencía, recordaba a su madre y la promesa que le había hecho: darle tranquilidad y salud. Rosa, aunque aún enferma, vivía con más paz gracias al esfuerzo de su hijo. El medicamento nunca faltaba, y Samuel incluso había logrado pagar consultas más completas. Los médicos reconocían que, aunque la enfermedad no desaparecía, la calidad de vida de Rosa había mejorado. Ella lo miraba con orgullo y le decía: hijo, lo que has hecho es más grande que cualquier riqueza. Has levantado un futuro con tus propias manos. Samuel respondía: mamá, todo lo que tengo es tuyo. Tú eres mi razón. El éxito de Samuel comenzó a llamar la atención más allá del barrio. Personas de otros lugares venían a conocer sus tiendas,
a preguntar cómo había logrado crecer tanto sin estudios ni padrinos. Algunos lo invitaban a dar charlas en escuelas y centros comunitarios. Samuel aceptaba, porque sabía que su historia podía inspirar a otros. Frente a los jóvenes, decía: no crean que la pobreza es una condena. La disciplina puede cambiarlo todo. Yo empecé con un puñado de dulces, y hoy tengo varias tiendas. Si yo pude, ustedes también pueden. Pero el liderazgo también traía críticas. Algunos decían que Samuel se había vuelto demasiado ambicioso, que ya no era el mismo joven humilde de antes. Otros lo acusaban de querer monopolizar el negocio en la ciudad. Samuel escuchaba esos comentarios con calma. No respondía con palabras, sino con acciones. Seguía tratando a sus empleados con respeto, seguía ayudando a su comunidad, seguía trabajando con la misma disciplina de siempre. Poco a poco, la verdad se imponía sobre las voces de la envidia. El negocio seguía creciendo y Samuel comenzó a pensar en nuevas metas. Ya no se conformaba con tener varias tiendas. Quería construir un almacén mayorista, un lugar donde pudiera surtir no solo sus locales, sino también a otros pequeños comerciantes. Era un sueño grande, pero Samuel sabía que los sueños grandes se construyen con sacrificios pequeños, uno tras otro. La carga de liderazgo lo hacía más fuerte. Aprendió a delegar, a confiar en sus empleados, a formar líderes dentro de sus tiendas. Andrés, aquel joven que había sido su primer trabajador, ahora era encargado de una de las sucursales. Samuel lo miraba con orgullo y pensaba: así como yo crecí, ellos también pueden crecer. El sacrificio seguía siendo su motor. Aunque ahora tenía dinero suficiente para darse lujos, Samuel se mantenía fiel a su disciplina. No gastaba en exceso, no se dejaba llevar por la vanidad. Su riqueza no estaba en lo que compraba, sino en lo que construía. Cada tienda, cada empleado, cada cliente satisfecho era una prueba de que el sacrificio había valido la pena. Así, Samuel se convirtió en un referente en toda la ciudad. Su historia inspiraba, su negocio prosperaba y su madre vivía con más tranquilidad, pero él sabía que aún quedaba camino por recorrer. El liderazgo era un peso enorme, pero también una oportunidad de transformar vidas, y Samuel estaba dispuesto a cargarlo, porque su éxito no era solo suyo, era el de todos los que creían en él. Los años habían pasado, y Samuel ya no era aquel joven con una caja de dulces en la calle. Ahora era un hombre respetado, dueño de un imperio construido con disciplina, sacrificio y fe. Sus tiendas se habían multiplicado, su almacén mayorista surtía a decenas de pequeños comerciantes, y su nombre era sinónimo de esfuerzo en toda la ciudad. Pero para Samuel, la verdadera riqueza no estaba en los números de sus cuentas, sino en la sonrisa de su madre. Rosa, aunque seguía luchando contra la enfermedad, vivía con una tranquilidad que antes parecía imposible. El medicamento nunca faltaba, las consultas médicas eran constantes, y Samuel había logrado darle una vida digna. Ya no tenía que elegir entre comer o medicarse. Ya no tenía que ocultar el dolor detrás de una sonrisa. Ahora podía descansar sabiendo que su hijo había cumplido la promesa que le hizo de niño: cuidarla y darle paz. El día en que Samuel inauguró su almacén mayorista fue uno de los más emotivos de su vida. Invitó a sus empleados, a sus vecinos, a los jóvenes que lo habían acompañado desde el inicio. Allí, frente a todos, tomó la mano de su madre y dijo: este lugar no es mío, es de ella. Todo lo que ven aquí nació de un sacrificio, del amor de una madre que nunca se rindió y de un hijo que decidió luchar por ella. Las lágrimas corrieron por el rostro de Rosa y los aplausos llenaron el lugar. Samuel sabía que su historia no podía quedarse solo en él. Decidió invertir parte de sus ganancias en la comunidad. Construyó un centro de apoyo para jóvenes emprendedores, donde enseñaba lo que había aprendido: disciplina, ahorro, reinversión, paciencia. Les decía: no crean que la pobreza es una condena. Cada moneda que guardan puede ser el inicio de un imperio. Yo empecé con dulces y hoy tengo empleados y almacenes. Si yo pude, ustedes también pueden. Su legado comenzó a crecer más allá de sus tiendas. Los jóvenes lo veían como un mentor, los adultos lo respetaban como un líder, y su madre lo admiraba como el hijo que había transformado el dolor en esperanza. Samuel no solo había cambiado su vida, había cambiado la vida de quienes lo rodeaban, pero él nunca olvidó sus raíces. Cada vez que pasaba por la esquina donde vendió sus primeros caramelos, se detenía un momento, miraba el lugar con nostalgia y pensaba: aquí empezó todo. Aquí aprendí que el sacrificio es más fuerte que la pobreza. Ese recuerdo lo mantenía humilde, lo protegía de la vanidad, lo recordaba que la riqueza verdadera no estaba en los billetes, sino en la disciplina y en el amor. Rosa, aunque aún enferma, vivía con orgullo,
veía a su hijo convertido en un hombre de éxito. Rodeado de respeto y gratitud, una noche, mientras descansaba en su cama, le dijo: «Hijo, ya cumpliste tu promesa. Me diste paz, me diste tranquilidad. Ahora quiero que vivas para ti». Samuel la miró con ternura y respondió: «Mamá, todo lo que soy es por ti. Mi vida siempre será para honrarte». El sacrificio de Samuel se convirtió en una historia que trascendió. No era solo el relato de un joven que pasó de pobre a rico, sino el ejemplo de cómo el amor y la disciplina pueden transformar cualquier destino. Su imperio no nació de la suerte, sino de cada moneda guardada, de cada tentación vencida, de cada noche sin dormir, de cada lágrima de su madre. Así, Samuel dejó un legado el de un hombre que convirtió la necesidad en oportunidad, el dolor en fuerza, la pobreza en riqueza. Su historia se convirtió en un faro para quienes aún luchaban en la oscuridad, recordándoles que el sacrificio es la llave que abre las puertas del éxito. Y aunque sus tiendas, su almacén y su nombre se extendieron por toda la ciudad, Samuel siempre volvía al mismo pensamiento: la verdadera riqueza no está en lo que tengo, sino en lo que pude dar. Mi éxito no es mío, es de mi madre y es de mi gente, es de todos los que creen que el sacrificio puede cambiarlo todo.